Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. El poeta simbolista Mallarmé escribía en el año 1897 que un golpe de dados nunca suprimirá el azar. Dios no juega a los dados, respondió Albert Einstein respecto a la investigación de la física de partículas, dando a entender que el azar juega un rol importante en el universo. La providencia también es muy importante en el coleccionismo. Por cierto, el episodio de hoy va de coleccionismo de juegos de rol. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el episodio 159, en Cardinal 159, vamos a echar una partida llena de estrategia, suerte y fantasía. Una partida de rol con Domingo Cuenca, profesor de lengua y literatura española, experto coleccionista y bloguero especializado en el rol de los años 90. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Domingo. Muchas gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Muy buenas, Ignacio. Gracias a vosotros. Antes de echar a rodar los dados, ¿cómo se introdujo el juego de rol en España? Bueno, pues esto es más o menos la primera década de los años 80 y los juegos de rol entran en España a través de una afición que es la de los wargames, los juegos de simulación bélica. Y fue a partir de ello, como fueron entrando primero con las tiendas de importación, las tiendas que traían los juegos, los wargames, pues empezaron a traer algún juego de rol, al principio de una forma así muy casual, luego los fueron probando los aficionados, estos mismos aficionados que jugaban a los wargames, y oye, pues empezaron a solicitar más y las tiendas traían más. Estos mismos clubs que jugaban a los juegos de guerra son los que empiezan también a montar ya partidas de juegos de rol. Y también estas mismas revistas que publicaban y fanzines, estos clubes pues son las que empiezan a introducir en sus páginas también pequeñas noticias. Oye, pues una cosa que hemos probado, un juego de rol en el club, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, empiezan a darlo a conocer eso ellos mismos también. Empieza con esta afición, vamos. Y en tu caso particular, ¿cómo empezaste con el hobby y por qué es tan importante la década de los 90? Bueno, yo empecé en el 93. En el 93 empecé a escuchar, a oír lo que eran los juegos de rol, aunque todavía ni tenía ni idea de lo que eran, ni tenía ninguno, ni más. Los conocí por varias revistas. Eran revistas que no estaban especializadas en los juegos de rol, revistas que encontraba en los kioscos. Una de ellas, Estrellas de la Lucha, que era una revista de lucha libre, que publicaba la Editorial 5, vamos, de esto de cuando se puso de moda el pressing catch que emitía Telecinco. Y eso, en esa revista aparecía publicidad que decía juegos de rol, Dungeons and Dragons, Dragón y Mazmorra, no sé qué. Decía, pero esto qué es. Un juego de rol que no necesitas tablero ni miniatura, te llamaba mucho la atención. Y luego también para otra revista que salió en el 93, que fue la revista Todo Pantallas, que también eso la encontraba en los kioscos, era una revista generalista, no como las de juegos de rol, estaban más en sitios más especializados. Y esta revista pues trataba de todo un poco, cine, películas, series de televisión, cómics, y bueno, tenía una pequeña sección de eso, de juegos. Y en ellos pues trataron los juegos de rol, que es cuando empecé yo ya un poquito a conocerlos, todavía sin saber mucho lo que era, pero bueno, te iba haciendo un poquito de idea porque esta revista servía un poquito de introducción. Yo tendría entonces unos 14 años. Y ya en el 94 sí es cuando un amigo, encuentra un juego de rol en una librería que teníamos aquí en Lucena. Y ya entonces cuando no lo sabíamos que ahí vendían juegos de rol, no venían de ningún sitio. Y entonces ya es cuando empezamos a comprarlo, a jugarlo y evidentemente nos iniciamos ahí. La década de los 90, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues es la década donde eclosiona. Antes podemos decir que la década de los 80 es el inicio, se van introduciendo poco a poco, primero sobre todo juegos de rol en inglés de importación, incluso franceses. Algunos clubes de Barcelona pues se compraban juegos de rol en francés porque es que en español es que no había. A finales de los 80 es cuando prácticamente se empieza ya a publicar juegos de rol en castellano. Pero claro, los 90 es ya la década de consolidación, ya porque surgen muchas más editoriales. En los 80 lo único que salía es Joc International y a finales también ya diseños orbitales. Entonces en los 90 surgen distintas editoriales, se publican muchos más juegos españoles, que también es importantísimo eso, que ya no solo se traducen, sino que se empiezan a crear los propios juegos de rol diseñados aquí en España, y bastantes, y muy buenos. Y luego, pues también a lo largo de la década hay una gran proliferación de jornadas
y de clubes, ya por toda la geografía española. Que es verdad que en los 80, a finales de los 80 ya había unos poquitos, sobre todo en Madrid, Barcelona, Zaragoza y demás, pero claro, a lo largo de los 90 ya es que empiezan a surgir pequeños clubes en casi cualquier ciudad mediana, ¿no? Y pequeñita, y grupos, evidentemente, grupos de juego ya en prácticamente todas las ciudades. ¿Y qué te motiva a coleccionar juegos de rol? Y si lo complementas, además de con nuevos juegos, también con ediciones limitadas, libros, fanzines. Bueno, pues supongo que cuando empecé, en 2012, empecé a comprar a través de internet. Simplemente lo primero que hacía es, voy a intentar conseguir tal juego o tal campaña, tal suplemento, tal aventura, ya los que en su día no pude tener, ya sea porque con 14 o 15 años no tienes suficiente dinero para comprarlo y aunque lo tenga en la tienda allí, pues dice, mira, me tengo que comprar este, pero ese y ese no puedo. Y en otras cosas porque es que no llegaban, también simplemente. Es verdad que la industria de los juegos de rol, pues bueno, es medianita, y entonces pues muchas veces algunos juegos de editoriales pequeñas no llegaban. Tú los veías en las revistas publicadas, hablaban de ellos, una pequeña reseña, algo de publicidad, pero luego a una ciudad mediana y sobre todo una tienda que no estaba especializada, nosotros en Luciano lo que teníamos era una librería en condiciones de literatura, entonces lo que tenía una pequeña estantería de juegos de rol. Entonces, pues bueno, tenía un poquito, principalmente de las editoriales más importantes. Entonces, pues claro, llega un momento que cuando descubro que me lo recomendó un amigo, todas estas páginas, como toda colección, donde se vendían juegos de segunda mano, en esos tiempos, esto en 2012, y yo, pero bueno, esto es fiable, le pagas primero que te... Y yo, sí, hombre, que sí, que esto es lo otro, que los usuarios tienen votos, te puedes fiar, no sé qué. Y entonces, pues claro, cuando ya hice la primera compra, la primera la hice muy asustado, digo, vamos a ver si esto sale bien o no es una estafa. Y oye, lo recibí, aparte eran, me acuerdo, uno de los dos juegos estaba precintado. Yo lo sabía, ponía que estaba precintado, por eso digo yo, me das tú si esto no es una estafa, un juego de los años 90, comprándolo en 2012 y ponía que estaba precintado con su plástico original y demás. Y oye, llegó y perfecto. Entonces, pues claro, eso me animó mucho más porque son juegos que yo no había tenido en su momento, que lo había visto y todo eso, y eso de poder ahora disfrutarlo. Además, uno está, ya te digo, con el precinto, es que lo estaba estrenando uno mismo. Entonces, pues fue eso un poco. En principio, pues bueno, todos los que me iba comprando, o yo he seguido comprando, es primero leerlo. Oye, ahora es verdad que con la edad que uno tiene, las obligaciones familiares, el trabajo, los niños y demás, no tiene uno tanto tiempo para jugar como cuando era un adolescente, pero, oye, ahí los tengo. Y cuando juego de vez en cuando, pues todos estos que compro, leo y me gustan y demás, pues bueno, los tengo ahí preparados por si el momento en que pueda jugarlos, los tengo disponibles. En cuanto a si son juegos nuevos, ediciones limitadas y demás, pues bueno, en principio, sí, hombre, juegos nuevos compro porque el mercado de los juegos de rol ha seguido creciendo y actualmente hay juegos de todos los géneros, de todos los gustos, con todos los sistemas, orientados para más expertos, más novatos, etcétera. Entonces, pues sí, nuevos también compro. Por supuesto, antiguos todavía porque es que hay tanto publicado que todavía hay muchos que no tengo y que me gustaría conseguir. Y luego, por supuesto, también lo que yo llamo curiosidades, que no son realmente juegos de rol, pero bueno, estaban relacionados. Por ejemplo, catálogos tanto de editoriales como de tiendas. Catálogos de los años 80, de los años 90, porque me gusta porque, bueno, tenía las novedades que tenían en ese momento, los precios originales de la época y todas esas cosas. ¿Cuáles son tus editoriales de juegos de rol preferidas? Pues, hombre, podría citar Jock, que fue la pionera, y entonces publicó mucho desde finales de los 80 hasta el 97, 98 más o menos, que es cuando ya cierra. Claro, tiene tanto material que siempre hay algo de Jock que comprar. Pero luego casi cualquier editorial de hasta de los 90, pues, es de mis preferidas. Por ejemplo, Diseños Orbitales, que llegó a publicar muy poquito, pero los juegos que publicaba pues eran muy buenos. Por ejemplo, Vampiro la Mascarada, que publicó 3 o 4 referencias, está ahí. Ludotecnia, que surgió en Bilbao, una de las primeras editoriales también, es del 91. Y, oye, que se caracterizaba por publicar juegos creados, diseñados por ellos mismos. Nada de traducción, ¿no? Del inglés y demás. Pero luego también, por ejemplo, pues también te podría 5, que publicó el Advanced Dungeons & Dragons y publicó mucho material, pues también podríamos considerarla de mis preferidas, o La Factoría también, que llegó a publicar mucho a partir de la segunda mitad ya de los 90. Hubo una eclosión de revistas y fanzines. Los fanzines, un mundo artesanal, libre y misterioso. A mí la verdad que los fanzines me encantan. Y es porque, bueno, yo en mi blog, pues una de las cosas que me gusta mucho es investigar, hacer historia rolera, como yo lo llamo. Entonces, claro, los fanzines nos permiten conocer los gustos y las inquietudes de los aficionados de a pie. Un grupo de amigos que decían un pequeño club, cuando eran 5 o 6, dicen, vamos a publicar un fanzine igual que hemos visto aquí. Y entonces, pues claro, te cuenta, como digo, eso, toda esa inquietud y gustos que muchas veces los profesionales de las revistas a veces se callaban,
Pues ellos no, porque, oye, esto era más, eso, creían que lo iban a comprar 4 amigos, como mucho, entonces, pues, oye, no tenían, digamos, reparos en criticar a una editorial si les parecía que los juegos eran caros o si la traducción era muy mala de un juego. Y entonces, pues, ya te digo, para mí son muy, muy interesantes porque puedes ver los juegos que les gustaban, porque normalmente los fanzines, pues bueno, te hacían reseñas, aventuras, ayudas de los juegos que normalmente ellos son los que jugaban. No es lo mismo un fanzine de finales de los 80, donde había todavía un poquito juegos traducidos al castellano, que otro de finales de los 90. Son totalmente distintos y se les nota las distintas, podríamos decir, inquietudes que tienen uno y otro. El juego de rol se basa en el relato inicial. ¿Qué te gusta de ser el narrador o el director de juego? Bueno, pues yo diría que una de las cosas que más satisfacción creo que reportan es la de sorprender a los jugadores. Tú te has estado preparando antes, previamente, la partida. Mira, vamos a jugar con esta ambientación, con estos personajes, la trama es así, luego le voy a dar un giro, cuando se crean que esto es así, va a ser por el otro lado. Y entonces, pues, claro, te gusta sorprender, ver la cara de sorpresa que se llevan cuando ellos creen que es una cosa y de pronto hay un giro de acontecimientos que les sorprende, vamos. Luego a la vez también, claro, el narrador o director de juego también se sorprende mucho. Porque, claro, esto es como yo digo, cada jugador puede hacer o decir lo que quiera. Pues mi personaje hace esto, pues yo voy a intentar hacer esto. Y entonces hay veces que tú no puedes tener pensado todo lo que van a hacer. A lo mejor sí, mira, cuando les propongas esto, seguramente proponen salir a investigar o quedarse en la posada, no sé qué, para estaciones. Pero te pueden saltar con otra cosa que tú no la tenías prevista. Precisamente me estoy acordando ahora mismo una partida que hice con mi niña, con Jimena, y claro, ya tiene 8 años y la jugamos hace 1 año o 2. Y precisamente llegó a sorprenderme, hasta tal punto de que, vamos, tuve que improvisar rápidamente porque, claro, ella interpretaba a una niña de su edad. Y yo lo que tenía pensado es que tu amiga había desaparecido. Dice, iba a salir, no sé qué, desaparecido por aquí por las calles, no sé qué. Y ella le proponían que si ella sabía a ver si podía ayudarlo y demás. Claro, la aventura era que ella se iba a poner a investigar por una calle, por otra, preguntaba a uno y otro. Eso es lo que yo tenía previsto. Cuando me salta a las primeras de cambio, cuando los padres le están diciendo, ¿podría ayudarnos a buscarla? Y te dice ella, ¿no sería mejor llamar a la policía? Entonces, claro, me quedé a cuadras porque, claro, es la respuesta más lógica. Está interpretando a una niña de 6 o 7 años, ¿cómo se va a poner ella a buscar? Claro, normal, vamos a llamar a la policía y que lo haga ella. Claro, ahí la aventura se acabaría. Ya le puse yo alguna excusa para que ella, en verdad, siguiese su camino, que ella se pusiese a localizarla. Oye, Domingo, ¿y cuáles son tus ambientaciones preferidas? Bueno, la ambientación, el medieval fantástico siempre está ahí, que es una de las ambientaciones que, bueno, digamos, más famosas o más practicadas que hay. Pero luego, bueno, las de terror, pues me encantan, La llamada de Cthulhu, vampiros, son juegos de terror muy distintos entre sí y la verdad que siempre, cuando una partida de terror, cualquiera, aunque no conozca los juegos de rol, es muy buena para engancharlo. Hay, por ejemplo, un grupo de amigos que se van a investigar una casa abandonada, eso siempre tiene mucho gancho y suelen gustar. Y luego también a mí personalmente pues me gustan mucho los juegos de tipo histórico, ya sea histórico a 100% como, por ejemplo, Comandos de Guerra de Juan Carlos Herrero, que es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ese no tiene nada de fantasía, está muy bien. O, por ejemplo, Aquelarre, que es otro de mis juegos preferidos, que está ambientado en la Edad Media española, pero ese sí tiene un pequeño toque de fantasía, podríamos decir, ya que recoge todas las tradiciones y leyendas que aquí había en España. Claro, en este juego son realidad. El demonio existe, la magia existe, las brujas y demás. Entonces, pues, está muy bien, vamos. Pura fantasía. ¿La anécdota o experiencia más curiosa que hayas vivido mientras jugabas la partida? Bueno, como anécdota, me acuerdo ahora mismo de cuando estaba en la universidad, jugando una partida en nuestro piso de estudiantes, que nos reuníamos unos cuantos, porque eso es lo bueno también de los juegos de rol, que es que es un acto social, que es que reunirse 4 o 5 amigos y pasar un rato, una tarde, una noche, lo que sea, buenísimo. Bueno, pues recuerdo que estábamos jugando eso a la llamada de Cthulhu, yo era el narrador, y claro, lo típico, estamos jugando con los amigos, pues teníamos nuestras patatas fritas, nuestras cervezas, nuestras cosillas así. Y llega un momento en que derramo mi cerveza encima de mi manual de la llamada de Cthulhu, y encima también de mi móvil. Que claro, yo me puse, hostia, mi libro, me cago, y rápidamente allí intentando secarlo, quitar la cerveza de encima, no sé qué. Y claro, un compañero mío, que acababa de conocer los juegos de rol, prácticamente sería su segunda partida y demás, él lo que estaba alarmado es porque el móvil, la pantalla del móvil también estaba llena de cerveza. Y yo pasaba del móvil, pero tío, el móvil,
pero el móvil, y yo, el libro, tío. Está claro, para mí era más importante el libro. Los móviles, como yo luego le dije después, digo, mira, si los móviles a los 2 años ya están obsoletos, tienes que cambiarlo, pero es que este libro llevo con él bastantes años y es que esto es un libro para toda la vida. El móvil a los 2 años pues tenés que cambiarlo, pero es que mi manual del animal de Chulú, esto es para toda la vida. Una cerveza encima del libro fue bestial. Nos reímos mucho, vamos, porque él diciendo, encárgate del móvil y yo quedé el móvil, lo importante es el libro. Puro coleccionismo. Por cierto, diriges el blog Rol de los 90, un blog especializado. Y si nos puedes comentar el retrato robot del jugador o jugadora de rol. Hombre, yo creo que una de las primeras, digamos, cualidades o características de cualquier jugador de rol es que le gusta leer. Para empezar, porque bueno, los directores de juego lo primero que tienen que hacer es leerse un reglamento, que a veces un reglamento puede tener 200 páginas, 250, 300, depende. También los hay muy cortitos, ya hay microreglamentos de 7, 8 páginas y muy poquito. Pero claro, eso es lo primero. Luego, aparte también, todas esas campañas o aventuras que te vas a leer previamente antes de dirigirlas, que es verdad que uno las puede crear, pero hay mucho material publicado y también muy bueno, y entonces pues lo normal, te gusta leer. Luego, aparte, se acompaña, ya no contento ya con eso que hay que leer, muchos jugadores también se leen novelas ambientadas en los mundos donde se desarrollan los juegos. Por ejemplo, de vampiros salieron muchas novelas, la gente se las compraba y se las leía. Y de Dungeons and Dragons, pues ha habido novelas de la Dragonlance, bueno, y hay todavía, de los Reinos Olvidados, Dark Souls, y la gente se las leía para eso, no por obligación, sino porque es que les gustaba. Entonces, esa es una característica, vamos, primera, que les gusta leer a casi todos. Por supuesto, también, desde los años 80 se puede ver que los jugadores de rol son muy inquietos y creativos. Porque es que desde finales de los 80 están creando aventuras, ayudas, fanzines, organizando jornadas, que son cosas que, digamos, nos salen. Porque uno podría decir, no, yo juego en mi casa con mis amigos y ya está, no tengo que hacer nada más. Pero siempre está esa vena ahí de culo inquieto, como yo digo, de vamos a montar una jornada para ver si conseguimos enganchar a unos cuantos más y demás. Y bueno, hasta las propias creaciones de juegos de rol. Hay un montón de juegos de rol porque somos creativos, como yo digo, y si no te da por un lado, te da por otro. Y últimamente, pues bueno, ya hace muchos años que se crearon muchos blogs, pero se siguen creando y ahora lo que más hay es canales de YouTube. Canales de YouTube para reseñar juegos de rol o canales de YouTube donde jugar partidas en directo o grabadas y luego publicarlas. Luego también, pues bueno, evidentemente se supone que todo jugador o jugadora somos muy, muy sociables, porque este es un hobby, como yo digo, que primero en solitario, digámoslo, de me leo el reglamento y sé cómo se juega, y ahora me voy a leer una aventura y voy a prepararla, voy a preparar qué música voy a poner, no sé qué, todo eso es verdad que es en solitario. Pero luego lo que es cuando se juega, la puesta en práctica, eso ya sea en grupo, en compañía, 5 o 6 amiguetes, frente a otras formas de ocio que, bueno, que sí es verdad que se pueden practicar en solitario. Por ejemplo, la lectura, cine, Netflix como está ahora, pues es verdad que los puedes practicar uno mismo solo, sin compañía, pero los juegos de rol normalmente son eso. Aunque ahora hay juegos de rol también que para jugarlos en solitario, pero bueno, lo normal es eso, jugarlos en compañía. Entonces, pues somos también muy, muy sociables. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los hispanoyentes que siguen el podcast de Todo Colección más allá de las mares océanas. Un fuerte abrazo, amigos. Y hablando de Latinoamérica, ¿cómo va la afición al rol por allá? Bueno, pues allí la verdad es que desde los años 90 sabemos ya que jugaban al rol, vamos, que había afición. Por ejemplo, Joc, esta editorial barcelonesa que fue pionera de las más importantes, importaba juegos a Argentina y a México como mínimo. En Argentina llegó a haber una revista Líder, que era una revista española que era propiedad de Joc, o llegó a serlo desde un momento, pues tenían hasta una versión propia, una Líder edición argentina que era totalmente distinta a la edición que teníamos aquí. Que por cierto, es otro objeto, por lo menos, para coleccionistas, para mí es bastante importante, porque aunque he visto algunas portadas de cuando se publicaban aquí, en la revista Líder española, te decían, ya ha salido la revista Líder argentina, el número 4, no sé qué. Entonces, nunca he llegado a tener una Líder argentina. Y oye, siento curiosidad, porque allí evidentemente, aparte de aventura, ayuda y noticias, seguramente harían crónicas de las jornadas que hiciesen allí y demás. Pero es muy difícil. Yo todavía no tengo ninguna. Pero es una cosa que busquéis, Líder edición argentina, así vais a conseguir alguna. Luego también he llegado a comprar juegos de rol de esta editorial, yo, en Argentina. Claro, allí como se enviaron muchos juegos cuando esta editorial quebró, igual que aquí en España se quedaron muchos juegos precintados, pues allí también lo hay. Y a día de hoy todavía lo hay. Luego ya actualmente sí he sabido de algunos países de Latinoamérica que los juegos de rol, como los libros, me dicen que es un producto muy caro. Eso sí me lo han comentado algunos países, que es un producto muy caro y bueno,
cuesta. Pero bueno, ahora gracias, digamos, a Internet, donde hay muchos juegos, porque luego también cuesta no solo ya el libro allí, editarlo, sino de España enviarlo también a Latinoamérica, también tiene su buenos gastos de envío. Por suerte, como digo, ahora gracias a Internet, pues bueno, hay muchos juegos de rol que disponen de su versión digital. Entonces tú tienes tu edición en físico, pero también tu edición digital, que entonces puedes comprarla, ni gastos de envío ni nada, te la descargas de tu móvil o de tu ordenador. Tu colección, todavía no hemos hablado de la descripción de tu colección, cuánto ocupa y de cuántas piezas consta. Bueno, pues cuántos juegos no lo sé ni yo, y nada más porque no tenga muchos. Conozco algunos amigos que tienen mucho más que yo. Yo considero que no tengo una gran colección, pero bueno, también depende a lo mejor de quién le pregunte. Para mi mujer, que la verdad que las estanterías ya están, digamos, llenas, sí es bastante. Las estanterías. Las estanterías, sí. Vamos, tengo varias, luego ya algún armario he empezado también a meter libros en algún sitio donde no deberían de estar. En el trastero tengo algunos y luego en casa de mis padres también tengo algunos. Pero aún así considero que no tengo muchos comparado con otros amigos que conozco. Pero bueno, sí tengo unos poquitos porque bueno, a los 90 tuve unos cuantos y ahora sí es verdad que de 2012 pues sí he ido comprando con más regularidad, recuperando, digamos, algunos de los juegos que en su momento tuve y vendí. Porque lo típico, con 18 años ya, bueno, este juego de rol ya no juego mucho, pues este lo vendo porque ahora mismo necesito el dinero. ¿Y luego qué pasa? Pues ahora, 20 años después, quieres recuperarlo. Entonces, pues bueno, he vuelto a recuperar algunos de los juegos que en su momento vendí y luego, pues eso, he comprado muchos que los conocía y que en su momento no llegué a tener. Luego también lo que tengo, por ejemplo, son muchos fanzines y revistas antiguas. Por ejemplo, he llegado a conseguir revistas MS, que eran de los años 80, muy difíciles de conseguir. He encontrado a veces cosas, precisamente por en todo colección, que no pensaba que eso ya iba a conseguir. Por ejemplo, si la revista MS antigua, los boletines de este mismo club, Maquetismo y Simulación de Barcelona, eran todavía anteriores. Bueno, pues también me encontré una vez por casualidad 2 o 3, que son ya de los años 83, vamos, tremendo. Luego también, por ejemplo, tengo la Líder número 1, la Alea también, algunas revistas de Magic que las conocí en su momento, pero que nunca las tuve porque no llegaron, digamos, aquí a mi ciudad, como eran Maná, la antigua Maná, Serra, la antigua también. Esas pues las conocía, pero en ningún momento llegaron en esa época. Entonces las he podido ir comprando hace unos cuantos años. Mundo Fantástico también, que es, podríamos decir, el primer juego de rol español, que tiene su historia interesante, gracias a este encima que, vamos, yo podría decir que una de las piezas de mi colección que más cariño le tengo además, porque además, vamos, al final, quien me lo vendió, o mejor dicho, luego regaló, Emilio Muñiz, pues bueno, hemos llegado a ser amigos, una gran amistad, y vamos, que esto de coleccionar tiene que hasta hacer grandes amigos. He llegado con el coleccionismo a conocer juegos de rol que en su momento no conocía. Me estoy acordando, por ejemplo, de Kirlan, que era un juego de rol en vivo que hicieron unos aficionados en Sevilla y entonces, pues claro, como no era ninguna editorial, imprimieron unos cuantos ejemplares y eso lo conocían en Sevilla y poco más. Entonces, pues yo llegué a conocerlo de alguien que lo vendía, precisamente en toda colección, de segunda mano, Kirlan, juego de rol. Y dije, ¿esto qué es? Este juego no lo conozco yo. Son juegos con una escasa tirada y demás. Entonces, muchas veces he conocido juegos de rol gracias a este coleccionismo. Y otra anécdota muy curiosa, la que me pasó con mi Mutante en la Sombra. Mutante en la Sombra era un juego de rol de la editorial Ludotecnia. Yo lo tuve en los años 90, luego se lo vendí a un amigo, este amigo se lo vendió a otro y ese ya lo terminó vendiendo años después, entonces le perdimos la pista. Entonces, pues bueno, lo típico, cuando quieres recuperarlo, hace unos cuantos años y un día encontré uno que estaba bien de precio y no estaba mal de estado y dije, pues venga, me lo voy a comprar. Y cuando llegó, digo, mira, qué bien, está súper bien. Dándome cuenta, viéndolo ya tranquilamente, recordaba que en la portada se ve la cara de un hombre y digo, mira, conserva, digo, aquí el detalle del arañazo en la mejilla. Y cuando me doy cuenta, digo, pero vamos a ver, esto no es dibujado. Este arañazo en la mejilla que yo recordaba, esto es una hendidura. En su momento, en aquellos tiempos no me di cuenta y demás. Lo mismo se lo hice yo y demás. El caso es que yo lo recordaba como que era un dibujo. Entonces digo, esto se ve que es una hendidura que tiene aquí justo donde yo lo recuerdo. Entonces le pregunté al editor, porque es lo bueno todavía de esto, que la gran mayoría de editores, bueno, están vivos, puedes contactar con ellos y demás. Que aparte era el ilustrador, el editor y el ilustrador de esa ilustración. Y se lo pregunté, digo, oye, esta ilustración tiene la mejilla. Y me dijo, que va. Esa ilustración dice, eso es... O sea, se dio la casualidad que he comprado muchos años después, sin saberlo, el mismo manual que yo tuve en los 90, que se lo vendió un amigo, este amigo a otro, ese otro lo vendió, habrá estado dando vueltas por España, yo se lo compré a un vendedor, y por ese detalle, que el editor me ha dicho, no, ese arañazo es propio de ese ejemplar. Pues entonces, estoy seguro de que he vuelto a comprar mi libro sin saberlo, vamos. Qué curioso. ¿Y hay algún título que se te esté resistiendo? Pues sí, hombre, algunos siempre hay.
Mira, por ejemplo, hablando de, antes mencioné la llamada de Chulú, que tengo varias ediciones. La primera, hay un manual de la llamada de Chulú que es el que publicó Jock, que ese fue el primer juego de rol que me compré, entonces tengo mucho cariño. Y aunque tengo otras versiones para jugar a este juego, más actuales, pues siempre lo tengo ahí que quiero recuperarlo. Mi hermano lo vendió sin yo haberle dado permiso, que es bueno, una historia muy antigua. Y entonces, pues bueno, el caso es que siempre he querido, pero claro, la verdad que nunca encuentro el momento, porque claro, un juego que, hombre, no es barato. Entonces lo puedes encontrar 50, 70 euros, depende un poco del estado de conservación en el que esté. Y entonces siempre lo voy dejando, porque claro, a la hora de gastarte 50 euros también dices, bueno, también me puedo gastar esos 50 euros en otro juego que nunca llegué a tener, o en este que es nuevo, no sé qué. Y entonces siempre lo voy dejando hasta que encuentre uno que, bueno, que esté totalmente a mi gusto. Ahora, como cosas, pues sí, hay la caja roja de Dungeons and Dragons de Dalmau, pues oye, esa es prácticamente el primer juego de rol publicado comercialmente por una editorial. Y es del 85, entonces prácticamente es que es imposible, porque claro, las cajas hay muy poquitas y cuando alguna se pone a la venta tienen precios muy, muy elevados. Entonces, pues bueno, siempre lo tenéis, no pierdo la esperanza, digo, lo mismo alguna vez encuentro alguna. Y otra, por ejemplo, pues sería la caja amarilla de Dungeons and Dragons, en este caso de la editorial 5, esta la publicó ya más tarde, en el 96. Es otra caja que, bueno, me gustaría tenerla porque tenía distintos cuadernillos, es interesante, es bonita. Y también llegué a conocerla en su momento, pero nunca llegué ni a verla en físico. Pero también pasa eso, hay muy poquita y cuando una se pone a la venta normalmente tiene un precio elevado. Jugadores de rol famosos. Nos consta que Alex de la Iglesia también es bastante forofón. Hombre, el más famoso, a nivel de España, el más famoso sí es Alex de la Iglesia, que ya empezó a jugar en los años 80 y en el club bilbaíno Los Pelotas, y llegó a publicar, pues bueno, varias aventuras no oficiales en formato fanzine para la llamada de Chulú, Comedia Infernal, Nox Demoni, eso fue en el 88-89. Y luego, bueno, se hicieron muy famosos porque todavía no se conocía como director de cine y demás. Pero las crónicas de las distintas jornadas donde acudieron, pues los recuerdan a Alex y a los demás porque, bueno, llamaban bastante la atención cuando llegaban a la jornada. Hay una anécdota que llegaron ahí, hicieron acto de presencia tirando petardos, vamos, la gente. Y bueno, y sobre todo sigue jugando, supongo que cuando pueda, pero por ejemplo a nivel de publicaciones y demás, en 2021 pues publicó la broma macabra, una campaña para este videojuego, para la llamada de Chulú. Luego, hombre, extranjero así, el más famoso, podríamos decir, Vin Diesel, el actor. Este es, digamos, el más, podríamos decir, el actor más famoso, el personaje así de famosillo más conocido que juega rol a Dungeons and Dragons y lo dice sin problema. Qué gracia, porque el locutor de las caretas del podcast de Todo Colección, la voz masculina, es del señor Gustem, que precisamente dobla a Vin Diesel. Qué casualidad. Oye, y Domingo, ¿otros pecadillos coleccionistas? ¿Coleccionas alguna cosa más? Bueno, hombre, siempre, yo digo, cualquier cosa de los 90, 80, pues puede caer. Por ejemplo, volvemos con lo mismo, las figuras de acción que tuve de pequeño y a lo mejor ahora, pues claro, se rompieron, se perdieron, las tiramos. Entonces, pues ya te digo, si se tuerce que encuentro un máster del universo a buen precio, un G.I. Joe difícil de encontrar, los Playmobil, cualquier cosa de esas también me podría... Luego también libros de mi infancia, por ejemplo, este libro de Borja y Pancete, que hemos leído toda una generación de los que fuimos a la EGB, ese lo conseguí hace unos años, porque quería recuperarlo para que lo leyesen también mi niña y demás. Y luego uno que tengo pendiente, otro libro de esa misma etapa, un libro cargado que era un libro de lectura para infantil, muy bueno, lo recuerdo, sus dibujos con poemas de Lorca, de Machado, creo que recordás también, y ese lo tengo pendiente, pero sí, cualquier cosilla de esas también me apunto, algún cómic, novela antiguo, también. Y Domingo, te iba a comentar, ¿cómo ves el futuro de los juegos de mesa? Bueno, yo lo veo con bastante optimismo, porque da la impresión, parece que cada vez, por lo menos los juegos de rol y los juegos de mesa también, los juegos de mesa incluso más ya que los juegos de rol, los juegos de mesa modernos, que son cada vez más populares. Los juegos de rol en concreto parece ya que en los últimos años están mucho mejor vistos por el resto de la sociedad, sobre todo viendo todas las aplicaciones y beneficios que tienen en la educación. Y luego, por otro lado, gracias a los mecenazgos, a los crowdfunding, cualquier autor puede lanzar un proyecto, su juego de rol, y oye, si el juego es atractivo y consigue convencer a la afición, pues oye, consigue publicarlo sin necesidad de tener una editorial. Bueno, las editoriales siempre tienen que buscar, digamos, algo vendible. Y muchas veces lo más comercial, pues esto hace que salgan proyectos muy originales, muy interesantes. Y luego, bueno, nos gusta el tema de Internet, que claro, Internet nos permite jugar online. Antes sí teníamos el problema de, que yo estoy en tal sitio, el otro en tal ciudad, el otro está estudiando en tal sitio. Pues oye, hay plataformas especializadas solo para jugar
juegos de rol online, y ya esto como uno quiera, desde Skype mismo, si no necesitas más cosas, porque esto es lo bueno de los juegos de rol, que es todo diálogo prácticamente, lanzar los dados, pero sobre todo es hablar y hablar, la imaginación y demás. Entonces, pues, gracias a eso, mucha gente que llevaba años sin jugar, ahora está jugando online, que puede jugar, pero vamos, 2 partidas semanales, todo lo que quieran, vamos. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Domingo, llega el momento del consejo o reflexión para él o la coleccionista. El minuto de oro, le decimos aquí. Bueno, pues yo les diría, o el consejo que podría darles es que saber esperar. Tengo un poco de experiencia y he comprobado que no hay nada imposible. Que cuando empecé, por ejemplo, por poner un ejemplo, el vampiro de la factoría o de diseño orbitales, que son ediciones muy, muy difíciles de conseguir, esos manuales. Pues, oye, al final terminé encontrando, cuando menos te la esperas, un manual de diseño orbital a un muy buen precio. Y luego ya lo que pensaba que era imposible, que es el mismo manual, pero de la editorial La Factoría, que hicieron una tirada muy pequeñita y demás, ese sí que casi nunca había visto ninguno, digo, eso ya será imposible, ese nunca lo voy a conseguir. Y hace unos cuantos años lo conseguí, y ojo, también a muy buen precio, nada de, 30 euros, que estaba muy bien y muy de estado. Entonces, pues, eso, saber esperar, que no hay nada imposible. Ya hay cosas que estoy esperando, pero oye, ya llegará el tiempo que alguno ponga a alguien a la venta y ahí estaremos. Un buen consejo. Paciencia coleccionista, perseverancia. Domingo Cuenca, muchísimas gracias por habernos atendido en el podcast de Todo Colección. Larga vida y prosperidad coleccionista. Gracias a ti, Ignacio. Para mí ha sido un placer hablar de juegos de rol y de colecciones. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. El mundo del rol y los juegos de mesa, apasionante. Fíjate, en el episodio 133 de Todo Colección conversamos con el mayor experto en puzzles de España, Fernando Álvarez Osorio, un capítulo más que interesante. Y no te puedes perder tampoco la entrevista con Cruz Delgado, coleccionista de dibujos animados. Es el capítulo 106. También nos da una auténtica masterclass y permíteme que rescate una de nuestras primeras entregas. El capítulo 27 con Pablo Morera de Libros Fugitivos. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Lo del me gusta y el comentario, ya sabes, suscríbete al podcast del coleccionista. Es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma nos ayudas pues a compilar el mayor catálogo de personajes que como tú mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago OTC todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde, como en una tirada de dados, surgen las combinaciones mágicas de los mejores recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.